Hola, queríamos pedirles disculpas, pues el audio de este episodio no está tan logrado como en capítulos anteriores, pues nuestro invitado está físicamente en New York y es un poquito más complejo grabar desde la distancia, pero definitivamente el contenido merece mucho la pena. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de un podcast de los Marlins en español. En el día de hoy tenemos dos grandes noticias que darles. Estamos muy emocionados. La primera es que ya tenemos redes sociales. Entonces nos pueden encontrar como un podcast de los Marlins en Twitter, Instagram, Facebook y TikTok. Estas tres últimas creo que son un acompañamiento visual súper lindo de lo que estamos haciendo en el podcast y los invito a que se unan también por allá. En el caso de Twitter le estamos dando seguimiento a los partidos jugada a jugada, inning a inning, y es súper interesante que puedan entrar y apoyarnos en esta red social para que se enteren de todo lo que está pasando en tiempo real en los partidos y así no se pierdan nada. Y la segunda noticia es que hoy no estamos solos. Tenemos un gran invitado, lo tomamos prestado de Swing Completo, a quienes también les agradecemos por el gran apoyo desde el momento número 1 que comenzamos este proyecto. Y hoy está con nosotros Manny Pereira. Hola, ¿cómo están todos? Muchas gracias por invitarme. Y en el día de hoy vamos a estar hablando sobre los lanzadores. Como lo prometimos en el capítulo anterior, hoy estarán chequeando todos los lanzadores para este Opening Day 2024. Al parecer hay tres lanzadores que tienen su lugar bastante seguro en el staff de abridores. Estamos hablando de Jesús Luzardo, de Eury Pérez y Edward Cabrera. Son tres pitchers que básicamente tienen el apoyo de Skitchomaker para estar en el staff de abridores. ¿Y qué tú crees de estos tres lanzadores, Manny? Bueno, primero voy a empezar con Edward Cabrera, porque para mí es el wildcard más grande que tiene este equipo. Él en el 2022, los números fueron muy buenos. 3.01 de promedio de carreras limpias y un whip de 1.07, que es muy bueno. El problema con Edward Cabrera siempre ha sido que él da muchos bases por bola. Es muy descontrolado. Entonces el año pasado estuvo con Baseball Savant, lo tienen 1% de ranking de WAP percentage, de porcentaje de base por bola, que es muy bajito, está entre los peores de todas las grandes ligas. Y entonces el promedio de carreras limpias subió a 4.24 y su whip subió a 1.44. Los punches están ahí, tiene tremendo cambio, un sinker muy bueno también, lo que él tiene que aprender a tener más control. Estamos hablando antes de que empezamos que los Marlins le hacen falta a otro lanzador que coge ese próximo paso al lado de Jesús Luzardo, porque este año no está Sandy Alcántara. Edward Cabrera o Eury Pérez, para mí puede ser los dos, pero por lo menos uno de ellos tienen que establecerse como una estrella en Grandes Ligas, y los dos son talentazos que tienen mucho potencial, y si tú tienes tres estrellas en la rotación ahí, puede hacer mucho ruido este año como equipo. Hay que ver qué versión encontramos de Edward Cabrera, porque el año pasado pudimos ver incluso salidas consecutivas en las cuales en una venía tirando muchos strikes, dando muchos ponches, y en la siguiente era incapaz de tirar un strike. Entonces hay que ver qué versión de Edward tenemos en esta temporada. Vamos a hablar entonces de dos lanzadores que nos han dado un poco de incertidumbre en cómo va a estar su salud a la hora de empezar la temporada. Estamos hablando de Braxton Garrett y Trevor Rogers. En el caso de Braxton, trascendió hace muy poco tiempo que tiene problemas en el hombro y puede que lo afecte, casi seguro lo va a afectar al empezar la temporada, no va a estar listo para lanzar en el staff de abridores del Opening Day. En el caso de Robert, lo que pasa es que él en el primer mes de temporada el año pasado tuvo una lesión y no ha podido lanzar más hasta esta temporada. ¿Qué tú crees que nos pueden ofrecer estos dos lanzadores en esta temporada y cómo tú crees que pueden llegar al Opening Day? Bueno, ojalá Braxton Garrett, la lesión de él no luce que es algo muy extravagante, no es algo muy mal. Entonces él a lo mejor pierde el primer juego de Opening Day, pero todavía va a estar ahí, me imagino, en la segunda semana, tercera semana, es lo que esperamos ahora de Braxton Garrett, y eso es muy importante. Braxton Garrett es alguien que cada vez que cogía la bola te garantizaba como 5 innings, 5 o 6 innings, y juegos de calidad. No es como Edward Cabrera, que tú acabas de mencionar, un juego te tiraba un juegazo y en próximo no encontraba la zona. Braxton Garrett era el mismo lanzador cada 5 días. Entonces eso le hace falta a los Marlins, porque tener a alguien que a lo mejor no va a ser un ace, pero que puede ser un ancla en tu rotación, que tú sabes lo que te va a dar cada 5 días, es algo muy importante. Ahora, Trevor Rogers en el 2021 fue una estrella, literal.
llegó al juego de la estrella. El lío con él ha sido las lesiones. Cuando él subió, que creo que fue en el 2020 por primera vez, si no me recuerdo, 2019 por ahí, subió y nada más te tiraba 4, 5 innings. Claro que había límites porque era novato, pero era alguien que parecía que no era un tipo de lanzador que te iba a tirar 7, 8 innings, que no iba a ser como un Sandy Alcántara, pero sí sabe lanzar, tiene tremendo slider y él tiene la potencial de ser como un Braxton Garrett, pero mejor. Fue estrella y él tiene chance de, para este equipo de los Marlins, ser una rotación élite entre los 5 mejores en Grandes Ligas, porque para mí tienen la habilidad, el talento. Él tiene que ser uno de esos tipos que llegan a la temporada y no puede lesionarse, obviamente, y tratar de encontrar esa forma que él tuvo en el 2021, a lo mejor no igual, pero algo, un 90% más o menos. Claro, el tema con Trevor Rogers es que era un pitcher en el 2021 que basaba mucho su efectividad en sus rectas. Tenía una recta muy potente que la repetía muchísimo, la combinaba muy bien con su slider, pero al perder velocidad y perder efectividad en este lanzamiento se encontró con muchos más problemas al lanzar. En el caso de Braxton Garrett, se vio un lanzador que por mucho tiempo en la temporada pasada fue el jugador que todo el mundo estaba seguro de cómo iba a lanzar, como bien tú dijiste. Y fue ese brazo que mantuvo estable la rotación por mucho tiempo y casi que al juego de las estrellas tuvo la discusión de incluso de ir a juegos. Ojalá y esta temporada pueda repetir la actuación que tuvo la temporada pasada. En el caso de que uno de estos pitchers, como se dio el ejemplo de Braxton Garrett, esté lesionado, va a abrir un espacio más en la rotación para uno de los que no tenía un espacio garantizado. Por ejemplo, Vladimir Gutiérrez, Max Meyer, AJ Puk. ¿Tú crees que alguno de estos tres pueda tener un espacio en la rotación? Bueno, entre los tres, el que más me gusta es Max Meyer. Pero antes de hablar de él, quiero hablar un poco sobre AJ Puk, porque si miras los números de él y los porcentajes de él, tiene la fórmula más o menos de ser abridor. En el 2023 estuvo en 95% rankeado en el K percentage, porcentaje de ponche, que obviamente es buenísimo, muy élite, y también 89% rankeado en el porcentaje de base por bola, que es muy alto, que Baseball Savant siempre hace estos rankings y estos porcentajes para los peloteros. Entonces, alguien que poncha a muchos peloteros y no camina a nadie, obviamente eso es un pichezazo. Pero él no tiene dos lanzamientos. Él tira en la recta 51% de las veces y en el sweeper 42.6, que más o menos significa que tiene dos lanzamientos. Tira un sinker que es más o menos como una recta 5%, en cambio casi ni lo tira, lo tiró 12 veces nada más en el 2023. Él sabe cómo controlar mucho la bola, no como un Edward Cabrera, pero para mí yo no lo veo con un potencial que tienen los otros abridores que hemos mencionado. Él con dos lanzamientos puede ser un relevo élite. En el principio de la temporada se subió muy bien en el bullpen, tuvo un mes de agosto horrible y por eso Tanner Scott subió y terminó haciendo el cerrador. Ahora, Max Meyer, que quería llegar, es alguien que fue el segundo pick en el draft, o tercer pick por ahí, un prospectazo. Y cuando subió, su primer juego fue buenísimo. Después lanzó su segundo juego, creo que ni salió el primer inning. Después Tommy John le seleccionó, perdió el 2023 entero. Pero es alguien que en las ligas menores le ha ido muy bien. 3.64 de promedio de carrera limpia, que no, a lo mejor no es un número estelar, pero para alguien tan joven que subió rápido y cuando llegó a Grandes Ligas todo el mundo vio, wow, sí, por eso él fue tan gran prospecto. Vemos el potencial que él tiene. Y Vladimir Gutiérrez, para no dejarlo afuera, es alguien que está consiguiendo otra oportunidad aquí en Miami y muy buen por él, pero me gustaría verlo más en el bullpen porque ahora mismo no sabemos quién va a llenar los roles que hacen falta para los Marlins. Bueno, para argumentar más lo que tú estás diciendo, el caso de AJ Puk hay que hablar un poco del Spring Training. AJ Puk en sus salidas que le han dado en Spring Training ha pichado prácticamente perfecto. Todas las salidas han sido increíbles, incluso en la última le dieron 4 innings y le dieron un solo hit. Él se ha visto muy bien. Si de alguna manera tenía que ganarse el puesto, lo está haciendo en el Spring Training. Vladimir Gutiérrez realmente parece que va a tener un espacio en el bullpen. Incluso ese es el rol que le han dado en el Spring Training. Él pudo lanzar un solo inning y se vio bastante bien con su velocidad, incluso un poco más a la velocidad que habíamos estado acostumbrados a verlo en Cincinnati. Y puede ser un jugador que
pueda entrar temprano en los juegos desde bullpen y ayudar en ese rol. Yo tengo una pregunta de AJ Puk. ¿Quién decide que un cerrador que al final no lo hizo tan bien a final de temporada, que solo tienen que tirar un inning y que no fue como súper relevante, sobre todo de nuevo, al final de temporada, quién decide que puede ser abridor? Porque se supone que tienen que llegar como 5 innings y que la presión, de cierto modo, es más sostenida, porque son 5 innings, no es uno solo. Llegar a cerrar, hacer un buen trabajo, sacar 3 outs, irse. Bueno, AJ Puk subió con mucha potencial de ser un abridor. Él estuvo en el sistema de Oakland. Él ha tenido lesiones cuando joven, entonces tuvieron que moverlo a bullpen. Y es alguien que incluso ha sido comparado con Josh Hader por la forma que tira, por ser un zurdo. Por último, ¿es algo normal que eso pase, que un cerrador termine siendo abridor y viceversa? No es algo normal, realmente no se ve tanto porque no solo tiene que cambiar su mentalidad, su picheo, sino también su entrenamiento. No es lo mismo un abridor que sale cada 5 días a hacer muchos lanzamientos que una persona que entrena para lanzar casi todos los días y con muy pocos lanzamientos. A la explicación que está dando Manny, me gustaría agregar algo. Michael Stottlemyre, que es el entrenador de picheo de Miami, fue su entrenador de picheo en UM cuando estaba en la universidad. Entonces quizás él sabe algo que nosotros no sabemos, ¿no? Sí, puede ser seguro. Stottlemyre, que ha hecho un trabajo excepcional desde que ha llegado a Miami. Yo, como fanático, tengo toda la confianza en él y lo que él vea, tira para allá. Solo nos faltan 2 pitchers que han sido abridores en Grandes Ligas y hay que tomarlos en cuenta para este spot que se abre a la hora de los 5 abridores de Miami. Que ojo, quizás incluso vamos a tener 6. Eso es una combinación que se ha tenido durante mucho tiempo. Sí, es posible tener una rotación de 6 abridores. Y estos son Ryan Weathers y Sixto Sánchez. En el caso de Ryan Weathers, ha tenido un sprint training impresionante. Se ha visto a una velocidad incluso más de la que tenía, que era buena. Llegó a tocar las 99 millas en su última salida. Y Sixto Sánchez, un pitcher que no tira en Grandes Ligas desde 2019 o 2020, no recuerdo bien. Ha tenido problemas con las lesiones Tommy John, otro tipo de operaciones. Y se ha visto también bastante fuera de forma, un poco sobrepeso, y eso incluso ha molestado un poco a los aficionados a los Marlins, porque es una persona que, a pesar de que estaba lesionado, sigue cobrando su dinero. Entonces, de alguna manera tenía que haber regresado en mejor forma física. ¿Qué crees de estos 2 lanzadores? Bueno, Ryan Weathers llegó el año pasado de San Diego y fue un jugador que yo le llamo cuádruple A. Muy bueno para triple A, pero le fue muy mal en las Grandes Ligas. Él, cuando llegó a Jacksonville, que es el equipo de AAA de los Marlins, terminó con un promedio de carrera limpia de 2.54 en 7 juegos que empezó y un whip de 1.08. Después subió en las mayores. Hubo un promedio de carrera limpia de 7.62 con un whip casi llegando a 2 y muchos honrones. Lo que más le dañó fueron los honrones, un 2.1 home run per 9. Y caminaba mucho bateadores también, 8.3 de base por bola cada 9 innings. Entonces, alguien que obviamente me imagino que ha cogido en el Spring Training, el off-season, para desarrollarse más. Y en un juego que lanzó en Spring Training hace como 5 días, ponchó 5 bateadores. Solució muy bien. Y Sixto Sánchez, que llegó un poco sobrepeso, que como prospecto fue alguien que estábamos usando el nombre Pedro Martínez para compararlo a él. Fue un prospectazo cuando llegó desde Filadelfia en el cambio de JT Realmuto. Fue alguien que nosotros pensábamos, bueno, yo personalmente pensaba que iba a ser mejor que Sandy Alcántara, porque en el 2020 lo vimos, en la postemporada él fue mejor que Sandy, y el talento y todo lo que se estaba diciendo parecía que no iba a ser. Muchas lesiones, parece que indisciplina también, por la forma que se mantiene físicamente, que no es bueno. Y cuando lanzó, estaba tocando más o menos 95 millas, que nosotros estamos acostumbrados a ver más de él. Sixto lo veo entrando al bullpen, quizá un rol similar, como tú dijiste, de Vladimir Gutiérrez. Para mí que ellos van a pensar la temporada, poner unos long relievers ahí, como puede ser Ryan Weathers, Sixto Sánchez y Vladimir Gutiérrez. Pueden poner a los 3 y decir, el que haga mejor en este rol va a entrar a la rotación. De estos 2 pitchers me gustaría agregar algo sobre Ryan Weathers y hacerte una pregunta sobre Sixto. En el caso de Ryan Weathers, tenemos un lanzador que es muy joven y tiene toda la oportunidad del mundo de crecer y de prepararse y de ser cada vez mejor para en un futuro convertirse en un as del equipo. Y en el caso de Sixto, me gustaría hacerte una pregunta sobre cómo se prepara un lanzador que su principal herramienta la pierde. O sea, Sixto Sánchez era un pelotero que su principal herramienta era la recta. Tiene una recta muy potente que tocaba a las 100 millas. Ahora no tienes más ese lanzamiento. ¿Cómo tú te preparas? Y otra pregunta sobre él.
es posible que esta es su primera salida, que él pueda ir recuperando algunas millas mientras va lanzando. Yo creo que sí, es alguien que, bueno, con el entrenamiento que hay ahora y toda la tecnología y Driveline y todos los entrenadores que hay, puedes aumentar la velocidad. Lo hemos visto con muchos lanzadores. Y si él no encuentra la forma de encontrar esa velocidad otra vez, vamos a decir que no es que él está fuera de shape. Vamos a decir que es por las lesiones. Yo me imagino que él va a tener que aprender a darle más movimiento a su recta, quizás tirarle un sinker más violento y agregar otro lanzamiento que puede ser otro out pitch y de verdad desarrollar un cambio, un slide, una curva. Alguien que no tira con mucha velocidad, quizás le hace falta mucho lanzamiento. Claro que el mejor ejemplo es Nestor Cortés, que obviamente tira menos que 95, pero Nestor sabe cómo manipular su cutter, su two seam, el slider. El propio Braxton Garrett también es un pitcher que no tiene velocidad y sin embargo sabe mezclar sus lanzamientos. Agregar en el caso de Sisto el tema de la seguridad. También estos peloteros que han tenido muchas lesiones empiezan a tener un poco de inseguridad y tratan de no esforzar mucho el brazo a la hora de lanzar. Realmente les da miedo volver a regar en la lesión y quizás él pueda ir recuperando esa seguridad y subiendo un par de millas en la velocidad. Vamos a pasar al relevo. En el relevo prácticamente está seguro que Tanner Scott va a ser el cerrador de Miami. Ahora, Tanner Scott está teniendo muchos problemas de control en el sprint training. ¿Cómo tú crees que puede solucionar este problema o si tú crees que va a ser igual esta temporada con respecto al descontrol? Una temporada como el 2023, repetirlo es muy difícil para alguien como Tanner Scott, pero hemos visto su potencial en el 2020, entró 25 juegos, lanzó 20 innings, 1.31 de promedio de carrera limpia, por cierto, él lo hizo con Baltimore. Después, en el 2021 no le fue muy bien, entonces Miami consigue a él y Cole Sulser un traspase más o menos, vamos a ponerle barato, entre comillas, que no tuvieron que dar mucho para esos relevos. Cole Sulser no le fue bien en Miami. Tanner Scott, primer año, 4.31 de promedio de carrera limpia, pero obviamente en el 2023 se lució completamente. El problema con él siempre ha sido el control. Su primer spring training quizás sea un poco de rust, le decimos en inglés, que no está muy acostumbrado, no tiene las millas en el brazo para tener un ritmo todavía. Pero yo creo que él todavía puede ser alguien consistente en el bullpen, quizás no al mismo nivel del año pasado, pero un zurdo que se puede mantener saludable porque él ha tenido la salud a su lado y que puede ser alguien consistente que te tire en el octavo o quizás hasta noveno inning. No sé si se va a quedar como el cerrador durante todo este año o toda su carrera con los Marlins. Hay otros candidatos. Hablando de Sixto Sánchez, puede ser un middle reliever, pero nadie sabe con el talento que tiene él si se siente más cómodo como cerrador después de todas las lesiones que ha tenido. Anthony Bender, que se lesionó el año pasado, puede entrar, ser un cerrador, entre otros nombres, maybe hasta Ryan Weathers. Pero Tanner Scott ahora mismo empieza el año y yo me siento cómodo como fanático tenerlo como cerrador. No 100%, no es como los fanáticos de Houston que tiene a Abreu, Presley y Hader en el backend, en el bullpen ahí, pero sí me siento más o menos porque he visto equipos de los Marlins como el 2021, 2022 que trato el año digo, este es el bullpen de Grandes Ligas. Entonces ahora parece que se ha arreglado. ¿Crees que Anthony Bender, en caso de que Tanner Scott tenga problemas, puede ser ese cerrador que ha sido cerrador de Miami, de hecho, en otras ocasiones? Si luego de el 2022 lo vimos como cerrador, no sé si Schumacher es uno de esos managers que estamos viendo más o menos nueva escuela que puede aturnar. Hay managers que piensan, no vamos a tener un cerrador fijo, vamos a poner los lanzadores que sirven mejor para las cierta situación. Entonces, si hay en el octavo inning entran dos zurdos que a variar, a lo mejor Tanner Scott entra y Anthony Bender puede pichar en noveno. No creo que van a empezar así porque Bender todavía tiene que ver que coger millas en el brazo, empezar el año, coger un ritmo y tenemos que ver si de verdad se ha recuperado y si puede llegar a la forma que ha tenido antes en su carrera. Pero es algo que podemos verle. Para mí el bullpen, sé que especulamos mucho de la línea ofensiva y dudamos mucho a veces de la ofensiva de los Marlins, pero el bullpen también puede ser candidato para le decimos en inglés the biggest question mark,
en la preocupación más grande del equipo entrando al 2024. Dos pitchers te voy a mencionar. Uno es Andrew Nardi, y la pregunta es, ¿crees que pueda volver a hacer la temporada que hizo el año pasado? Y el otro es Oscar Brazovan. Es un pitcher que puede coger muchos innings y por mucho tiempo fue el brazo de hierro de Skip Schumacher en la temporada. ¿Qué crees de estos dos lanzadores? Sí, Andrew Nardi fue alguien también, lo vimos, que a lo mejor no fue un superestrella por siempre, porque no fue un cerrador, alguien que vimos como Tanner Scott que lució a veces, pero sí, un promedio de carrera limpia de 2.67 como zurdo y entrar y ser consistente durante una temporada. Yo consigo eso y me gustaría verlo todos los días a la semana. Y Brazovan, que no sé muy bien cómo pronunciar el nombre, un nombre difícil, como tú dijiste, hombre de hierro, es lo que hace falta, un bullpen que quizás uno tiene ciertas preocupaciones y preguntas sobre lo que vamos a ver, si él entra y a lo mejor no va a ser a Josh Hader o whatever, pero si te puedes tirar un sexto o séptimo inning, eso ayuda mucho en una temporada de 162 juegos. Teniendo en cuenta que también está JT Chacua como pitcher de relevo, normalmente un bullpen tiene entre 8 y 9 lanzadores. O sea, faltarían 3 lanzadores. Hablamos de Vladimir Gutiérrez, Sisto. ¿Qué otro lanzador tú crees que puede entrar en ese bullpen de los abridores que hemos hablado? Me imagino que AJ Puk es un candidato, obviamente, para seguir en el bullpen. Si no, un Weathers o no sé si lo contaste en 3 o 5, Soriano, obviamente, creo que puede ser consistente durante una temporada. Y si no, con Vladimir, Sixto, Bender, Chargua, Nardi, Scott y quizá un Brian Hoeing, no sé si se va a quedar, o si AJ Puk entra de nuevo. Para mí es un bullpen que tiene sus nombres, que podemos encontrar una fórmula para ser un bullpen muy formidable y quizás bueno, o entre top 10 en Grandes Ligas, porque los Marlins saben manipular sus pitches y Skip Schumacher hizo un trabajo fenomenal con el bullpen en el 2023. Entonces, para mí los nombres más que me gustan como un rol de middle reliever, de alguien que si un abridor te tira 4 innings solamente y necesita un come inning que te puede producir también. Vimos a veces a Soriano salir en el 6º inning, pero un Vladimir Gutiérrez me gustaría en ese rol, o Sixto, como dije antes, a lo mejor ellos entran, y o Rob Weathers también, ellos pueden entrar al año los 3 teniendo más o menos el mismo rol, y esa es la competencia para entrar en la rotación de nuevo. Entonces vamos a ver cómo pasa. Me gusta lo que está en papel ahora para los Marlins. Yo creo que también, o sea, no hemos mencionado a Brian Hoeing, también es un pitcher que puede tomar el rol de relevista o abridor, depende del momento de la temporada, pero el año pasado lo hizo bien. Cuando le dio la oportunidad, por mucho tiempo fue un muy buen lanzador en el equipo de Miami. En general, yo creo que realmente tenemos un cuerpo de picheo bastante competitivo. Realmente perdimos a nuestro mejor pitcher, que es Sandy Alcántara, pero hemos recuperado a otros lanzadores que pueden un poco suplir su calidad en el equipo, entre todos. Por ejemplo, Max Meyer, que tenía tomillón, no pudo pichar el año pasado, o Anthony Bennett de bullpen. Yo quiero preguntar si hay alguien en el equipo que pueda, de cierto modo, reemplazar a Sandy en el sentido de darle descanso a los relevistas, a alguien que te tire los 9 ahí. Es que el problema de Sandy no era solo lo bueno que era, sino la cantidad de innings que podía lanzar. Cada vez que Sandy salía a lanzar, el bullpen descansaba mucho ese día, porque tú estabas seguro que le iba a ir profundo en el juego. Vamos a necesitar este año un poco más de bullpen. Al tener un pitcher que cada 5 días te va a lanzar 7, 8 innings, incluso 9, tenías ese descanso que ahora no vas a tener. Es que Sandy es un unicornio en Grandes Ligas. Realmente, ¿cuántos pitchers que pueden tirar 9 innings cada vez que sacan prácticamente eso? No existe. Manny, ¿cómo ves entonces el sentido general del equipo? Cuando tiene que ver con el cap de picheo, yo durante este programa he hablado con mucho optimismo y mirando al lado bueno y el potencial que podemos ver sobre estos jóvenes y todos estos pitchers en este staff. Los abridores, es que hay tantos nombres que mencionan que wow, este tiene mucho talento, este tiene potencial de ser estrella, que me imagino que 3 o 4 tiene que darnos algo consistente, quizás no que van a ser 4 estrellas, pero 4 abridores establecidos en Grandes Ligas durante una temporada. Entonces, con eso, y quizás un quinto que puede ser un wildcard, un joven,
o a lo mejor hasta llenan los 5 puestos con abridores súper profesionales. Este puede ser un equipo que puede pichar en cualquier serie, que puede ganar con picheo. Yo hablé con mucho optimismo sobre algunos nombres, pero es muy difícil que este bullpen de los Marlins repita lo que hizo el año pasado. Ellos ganaron muchísimos juegos por una carrera solamente. Eso habla mucho del bullpen. Obviamente eso también tiene que ver con la línea ofensiva, que tienen que producir más, pero el bullpen tiene que encontrar la forma de, hasta no teniendo a Sandy Alcántara, poder hacer lo necesario para ganar el juego y para no perder el juego que están supuestos a ganar, porque eso es lo que mata a un club y lo que mata a un equipo. No, y sobre todo el hecho de que tenemos, o sea, cuando te pones a analizar, a lo mejor no un pitcher tiene que estar toda la temporada haciendo una estrella. Quizás por etapas, primero sea uno, después el otro, y cuestión de que siempre tengas 2, 3 lanzadores que estén en un buen momento de la temporada constantemente en el equipo. Eso es algo muy interesante que en el bateo pasa también. Hay veces que a lo mejor en este periodo de tiempo puede Brand de la Cruz estar bien, después cuando Brand de la Cruz está mal empieza a batear Jay Berger y se van como pasando la batuta. Puede pasar lo mismo en los abridores. No, nos queremos darle las gracias a Manny por compartir este rato con nosotros y estás invitadísimo para cuando quieras volver. Yo estoy súper agradecido que hayas aceptado la invitación, te respeto mucho y sé lo mucho que sabes de pelota. De verdad, me encantaría que vuelvas a estar aquí cuando quieras. Tú solo dime y estás invitado en el programa. No, sin duda, tú me llamas y disculpa si fue un poco difícil para hacer este recording y hacer este podcast, pero de verdad que yo me divierto. Me encanta hablar de pelota y especialmente hablar sobre los Marlins. Lo he pasado súper bien. Muchas gracias por invitarme y por darme el espacio. Gracias a todos por escucharnos. Suscríbanse si les gusta este contenido y nos pueden encontrar en redes sociales. Un podcast de los Marlins.